Hola, buenas tardes. Primero reiterar el agradecimiento al equipo de la UNIPE y también al equipo del municipio por esta invitación y bueno, muy contenta de estar compartiendo hoy con estos colegas. Ya hay mucho de lo que quería decir que fueron comentando mis colegas, pero quería arrancar con este breve cuadro donde presentar y discutir qué es lo que sí nos dicen las evaluaciones estandarizadas y qué es lo que no nos dicen. Porque partamos de, como comentaba Paula recién, que es un instrumento más, una manera más de mirar el proceso educativo, el hecho educativo, y que además es una foto en un momento del tiempo, es decir, que es muy difícil captar estos procesos, esos estudiantes se van de las escuelas, pero sí son un insumo fundamental. En primer lugar, para el proceso de diseño, gestión y seguimiento de políticas, ¿sí? Y de estrategias específicas para la recuperación y el fortalecimiento de los aprendizajes. También sí nos permiten diagnosticar y dimensionar algunos de los desafíos que tenemos como Estado Nacional y como sistema educativo y las distintas jurisdicciones, por supuesto. Por ejemplo, cuantificar brechas por nivel socioeconómico. Es cierto que sabemos que los estudiantes de contextos más desfavorecidos, de nivel socioeconómico más bajo, aprenden menos que los de nivel socioeconómico alto, pero ¿cuánto es esa diferencia? ¿Cuánto era hace 10 años? ¿Cuánto es hoy? Esos datos, esos números son sumamente relevantes para poder pensarnos y para poder, esto como decía antes, diseñar políticas que atiendan y que ataquen esas brechas buscando reducirlas. También nos dan cuenta de una evolución en el tiempo, cómo van progresando los estudiantes y las estudiantes que pasan por el sistema educativo en Argentina, en las distintas jurisdicciones, y relevan información sumamente rica a través de los cuestionarios complementarios, no solo para contextualizar esos logros de aprendizaje por nivel socioeconómico, por sector de gestión, por área geográfica donde estudian, si son estudiantes migrantes, si son estudiantes de poblaciones indígenas, etcétera, etcétera, sino que per se son una oportunidad muy importante, muy relevante para generar información muy rica que no necesariamente está asociada a los aprendizajes, pero que hacen al hecho educativo. Por ejemplo, en el año 2018 creo que fue, se relevó específicamente sobre la implementación, el proceso de implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas. Y se preguntó a estudiantes, docentes, directivos, sobre esa implementación. Es una oportunidad donde también recabamos información que es muy útil al sistema. Ahora, desde ya no es una mirada integral, no es una mirada completa, no es una mirada global del proceso educativo, es parcial, es un recorte de realidades mucho más complejas, de hecho es un recorte del currículum porque se basa en los núcleos de aprendizaje prioritarios y sobre eso se toman ciertas contenidos y ciertas capacidades que son acordadas con las jurisdicciones que se van a evaluar. Es decir, por supuesto que no mira todo el hecho educativo. Tampoco son suficientes, no aportan toda la información relevante, para eso hay otros dispositivos de relevamiento de información a nivel nacional, jurisdiccional, pero fundamentalmente a nivel institucional. Esa información que como docentes generan día a día en las evaluaciones de distintos tipos que realizan, en los diagnósticos, en las conversaciones con las familias. Digo, ahí hay un cúmulo de información que se tiene que poner en juego con esta otra. Esto es algo muy obvio, pero me parece que hay que decirlo, que es que no aportan soluciones a los problemas que identifican. O sea, son simplemente un diagnóstico, una mirada, una foto que nos permite de vuelta cuantificar, dimensionar, identificar desafíos, pero per se la evaluación no es una política educativa que vaya a atacar esos problemas. Eso es obvio, pero vale la pena decirlo. Y no brindan información sobre una multiplicidad de variables claves, como son, como mencionaba Leandro, la formación docente, las condiciones en las cuales sucede el hecho educativo, condiciones materiales, las políticas educativas que están sucediendo a medida que se están implementando estos dispositivos. Entonces, lo que hace es poner sobre la mesa en los distintos niveles del gobierno educativo información para pensar un aporte más sobre la mesa de otras múltiples cantidades y tipos de información que necesitamos para pensar políticas educativas.
Yo quiero sí hacer hincapié en el uso, porque estoy convencida que todo este esfuerzo de recursos, de tiempo, de energía, de recursos humanos, tanto a nivel nacional como jurisdiccional, cobra sentido en la medida en que los resultados se usen. Digo, esta es información que el sistema tiene que poner a jugar. En general hay una lógica, tenemos una lógica de producción de información educativa muy unilateral y que va de las escuelas arriba a los ministerios jurisdiccionales, nacionales, y que rara vez vuelve a las escuelas en formatos que resulten útiles para la gestión educativa y para las prácticas educativas para los docentes. Yo creo que la promoción del uso en sus distintos niveles de vuelta, tomadores de decisiones, equipos centrales, supervisores, escuelas, directivos, docentes, y la comunidad en su conjunto es un desafío que tenemos todavía pendiente y que tenemos que seguir pensándolo, de vuelta, con todas las limitantes que tiene esta información, ¿sí? Siendo muy conscientes de lo que nos dice y lo que no nos dice. Y sabemos muy poco, la verdad, de cuánto y para qué se usa esta información. Puntualmente, en lo que hace al relevamiento de evaluación nacional, lo que es aprender, en el año 2016 se hizo un relevamiento a los directivos de escuelas de todo el país, sobre el cual contestaron 11.000, para saber, punto 1, si habían accedido al reporte. Bueno, esos resultados habían accedido el 91% del total de los encuestados, que ya eran solo una parte. Por otro lado, el 76% valoraban estos reportes como útiles o muy útiles. Por supuesto, siempre son perfectibles, pero entendemos que con el paso del tiempo fueron mejorando e enriqueciéndose. El 82% de los directores y las directoras habían declarado que a partir de ese informe habían generado algún cambio o habían introducido mejoras en su gestión escolar, y solo el 44% declaró que había tenido instancias de trabajo en base a esa información con autoridades, digamos, ya sea con la supervisión, directores de nivel, etcétera, digamos, con los equipos a cargo de la gestión educativa en las jurisdicciones. Yo creo que nos tenemos que preguntar y pensar, y creo que este es un momento interesante para hacerlo, cómo lograr que la devolución de esos resultados impacte las prácticas educativas a nivel de escuelas, teniendo todos los reparos que comentó Leandro anteriormente, que es que es solo un recorte, es de un momento, pero sí brinda información útil que de vuelta, insisto, tiene que complementarse con toda esta otra información que se genera a nivel de escuela. Yo creo que hay un tema que tiene que ver con el acceso, o sea, poder acceder a esos resultados. Para eso uno tiene que participar y ahí se da la atención de si estas evaluaciones tienen que ser censales o tienen que ser muestrales y cuál es el sentido que sean censales. Bueno, un primer argumento de por qué está bueno que sean censales, después podemos discutir la periodicidad de esos censos, es que todas las escuelas que participen reciban su reporte con esa información sistematizada. Otra tiene que ver con, como comentaba Paula, con el tiempo. Si bien por el tipo de evaluación y que todavía se siguen haciendo en papel, etcétera, etcétera, no es algo que uno pueda devolver en forma automática a las escuelas. Quizás de acá a un tiempo nos podamos plantear otro tipo de dispositivo de aplicación, pero sí tratar de acortar esos tiempos para que la información sea lo más pertinente posible y llegue a manos de los directores o las directoras en tiempo y forma. Y forma que sea un formato digerible, amigable, usable, digo, que no sea un reporte ajeno a la realidad de la escuela, a los tiempos de la escuela. Que esté pensado para las escuelas. Y en este sentido me parece interesante destacar el último reporte de Aprender de 2019, donde además de los datos de la evaluación se ponen en juego los datos del relevamiento anual, lo que ayuda a contextualizar esos resultados, pero además se le devuelve a la escuela todo ese esfuerzo de carga de formularios y de llenado y de que parece una carga burocrática más, dándole sentido a esa participación y a esa carga de datos, devolviéndolo en un formato digerible, usable, con gráficos, con pautas para la lectura. Por otro lado, creo que sí también hay que trabajar en el fortalecimiento de las capacidades para el uso de esa información de tipo estadística en el sistema en los distintos niveles, y podría ser también a partir de la formación de docentes, de directivos en el uso de este tipo de información para pensar mejoras a nivel institucional.
por supuesto, generar condiciones para poder hacer uso de esta información, y eso tiene que ver con que exista un tiempo de trabajo institucional en base a esta información, cuando sabemos que en las escuelas hay múltiples urgencias, múltiples cuestiones para hacer, y los tiempos de trabajo en equipo y demás, hay que generar esas condiciones para que estos reportes aporten también. Y por último, también generar la demanda, y por eso creo que es importante fortalecer la institucionalidad de la evaluación. Las evaluaciones que hoy se llaman Aprender se implementan en el país del año 93, los antiguos ONE, pero la frecuencia con las cuales se aplicaron, la población que contestó, es decir, los años que se evaluaban, las características, si eran censales, muestrales, y cuáles eran las áreas evaluadas, además de las estrategias de difusión de sus resultados, fueron variando ampliamente del 93 acá, incluso en algunos periodos comprometiendo la comparabilidad de esos datos en el tiempo, lo cual es un enorme problema. Este gráfico lo que les comparto simplemente es para ilustrar cómo lo que fue la evaluación del 9º año y del año 12, cómo fue la periodicidad y qué años y áreas fueron evaluadas en los distintos momentos, para dar cuenta que esto es asistemático y va cambiando según el gobierno, según la realidad, según el momento. Yo creo que hay una necesidad de vuelta de institucionalizar una política de evaluación, y que como país tenemos que intentar que esto trascienda las administraciones de gobierno, que seamos capaces de garantizar que se realicen estas evaluaciones, pautar su frecuencia, como sistema sepamos que cada 2 años, digamos, eso se tiene que discutir, cada cuánto, si censal muestral, qué áreas, pero tener un horizonte en común, un panorama en común, y saber que eso existe y que va a suceder y que va a llegar la evaluación y después sus resultados a las escuelas con todos los requisitos y las condiciones que dije antes. Yo creo que saber cuándo y en qué va a ser evaluado el sistema es una condición básica de cualquier tipo de evaluación, y que es necesario que pensemos en la mejor manera de garantizarlo y de generar esa previsibilidad en la evaluación, que también va a traccionar mayores condiciones de uso de sus resultados. Una política de evaluación educativa institucionalizada posibilitaría una toma de decisiones de política educativa que sea cada vez más informada, mayor acompañamiento a las instituciones basado en estos datos, que es otro tipo de acompañamiento, enriquecer los debates de especialistas y investigaciones académicas, acá que estamos en el marco de una discusión de la universidad, tener acceso a estos datos para poder pensar investigaciones de otro tipo o con otro tipo de información, me parece que es sumamente relevante, y también informar a la ciudadanía respecto a logros y desafíos que tenemos pendientes en materia educativa. Muchas gracias.